entonces obviamente no tenemos como muchas facilidades para poder resolver esto. Para eso se creó una arquitectura que se llama la arquitectura RAG. Pero antes de explicarles qué putas es eso de la arquitectura RAG y cómo funciona esta vuelta, vamos a explicar a profundidad cómo funcionan LLM. Entonces, para esto, permítanme, yo voy a conectar un mouse, porque estoy desde el portátil, y con este mouse tal vez les puedo explicar un poquito mejor. Listo. Acá tenemos un diagrama de cómo funciona la arquitectura Transformer. ¿Alguien ha escuchado acá sobre la arquitectura Transformer, el cómo funciona, el qué es la arquitectura Transformer y qué es lo que... Ok, Emanuel ahorita dijo que sabía Transformer. Mi hermano, ¿qué es lo que sabes de la arquitectura Transformer? ¿Qué has escuchado de ella? ¿Qué has visto por ahí? Ahí espero tu respuesta. Vi una charla sobre los Transformers, ¿ok? ¿Dónde la viste, parce? Nerdearla, listo, excelente. Muy bien, ahora, acá les voy a explicar bien a profundidad cómo funciona esta vuelta. Pero quiero que tengan presente de que un Transformer es complejo. Tiene una arquitectura y una forma de funcionar compleja. Entonces acá les voy a ir como con un poquito de generalidad. Y en un futuro les voy a explicar esta vuelta, pero ya con toda la profundidad técnica que esta vuelta requiere. Listo, gracias por el link, mi hermano. Me imagino que es ahí el link de la charla. Listo, perfecto, parce. Para los que la quieran ver, pero la ven ahorita cuando se acabe esto. Prohibido salirse de acá. Bueno, la arquitectura Transformer tiene dos partes. La parte de encoder y la parte de decoder. Para explicarles cómo funciona un encoder y un decoder, o cómo funciona esta arquitectura de encoder-decoder, vamos a simplificar esto un poquito. Imagínense, listo. Imagínense que ustedes tienen que transmitir un mensaje a través de una línea de cable. Estamos por allá en el 1850 y estamos transmitiendo un mensaje a través de código Morse por una línea de cable. Nosotros tenemos nuestra parte de encoder. El encoder es, tú sabes el mensaje, tú lo tienes escrito en un papel, en texto normal, en texto humano, en tu idioma, y el encoder es... Dame un brexito que alguien está tratando de verse la llamada. El encoder, en ese caso en particular, es el paso a paso en el cual tú estás... el paso a paso en el cual tú estás convirtiendo el texto de texto humano a código Morse. Ahí lo estás encodeando o lo estás codificando. Eso lo transmites en código Morse hasta el otro, no sé, un campo de batalla, hacia la línea de otra persona, y se lo mandas codificado, el Morse. Y el decoder es básicamente convertir de ese Morse a texto humano. Entonces acá codificamos y decodificamos. Entonces tenemos la primera etapa, este cuadradito de acá, ¿ustedes ven mi mouse? Sí. Esta primera etapa de acá, que es el encoder, y esta etapa de acá, que es el decoder. Los grandes modelos de lenguaje en particular solamente funcionan con esta parte de decoder. Esta parte de encoder y decoder, esta arquitectura en un inicio, el transformer, para las personas que tal vez no han visto cómo funciona o no han visto el paper que creó esta mierda, básicamente empezó con la idea de ser un traductor, de funcionar en el traductor de Google. Entonces, voy a abrirles por acá el Attention is all you need, por acá, Attention is all you need, y les voy a compartir esta pantalla. Listo, Attention is all you need, lo crearon estos 10 peludos. Todos estos manes de acá son unos hijueputas PhD en ciencias de la computación y en traducción por computadora, son unos hijueputas máquinas.
Y pues acá en este paper precisamente es de donde sale esta vuelta. Listo, yo ahorita les paso el paper por el grupo. En esencia, ellos pasaron esto y la intención que ellos tenían al inicio era implementar esto como si fuera parte del traductor de Google. El traductor de Google antes funcionaba, volvamos ahora a la presentación, funcionaba tal y como yo les dije acá, como un RNN. El traductor de Google en esencia era una especie de chatbot en el cual tú le pasabas algo en un idioma y mediante una red neuronal recurrente entendía más o menos qué es lo que quería decir la frase y traducía. Más o menos eso empezó a pasar como desde el 2018, 2019, antes de 2017, que implementaron la primera red neuronal recurrente en el traductor de Google y esa vuelta empezó a mejorar. Antes el traductor de Google era horroroso, de ahí empezó a ser un poquito mejor. Pero esta gente dijo, vamos a mejorarlo todavía más, vamos a hacer de que esta vuelta pueda ser inclusive mejor que un traductor, una persona que traduzca, tal vez un traductor no muy bueno, pero un traductor al fin y al cabo. Y se vio que esta arquitectura en particular no solamente servía para traductores, sino que también puede servir para generar texto, para generar información. Entonces, primero que todo, ¿cómo funcionan los LLMs? Tenemos esta primera parte que es el output embedding. Esto es lo más importante. Vamos a ignorar este cuadrado acá y nos vamos a centrar solamente en este. Tenemos el output embedding, pero en realidad pues es el embedding de entrada. ¿Qué se refiere como un embedding de entrada? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un embedding de entrada? Un embedding de entrada es un vector numérico que expresa el contenido semántico de una palabra. Realmente no es una palabra, realmente es un token, pero ya les voy a explicar la diferencia. O una frase y su relación con otras palabras. Eso significa que vectores que estén más cerca es porque tienen alguna relación semántica. Imagínense vectores en un espacio de 3 dimensiones, sencillito, un espacio no muy complejo, un espacio bastante simple. En este espacio simple, nosotros vemos que, por ejemplo, después de haber entrenado el embedding, porque los embeddings se tienen que entrenar, se tienen que ajustar, nosotros tenemos que el vector de lobo, de perro y de gato, que son animales, no les digo que domésticos porque pues los lobos como que no, pero son animales y están un poquito más cerquita. Ven que en los puntos en este espacio de 3 dimensiones están más cerquitas. Entonces el embedding o el vector semántico asociado al lobo está cerquita del vector de perro, pero a su vez está lejos, por ejemplo, del vector de banana o el vector de manzana, porque son cosas que no están tan cerca semánticamente, como que no tienen tanta relación semántica. Entonces esto lo que trata es de capturar eso, de capturar que vectores que están más cerca es porque tienen algún tipo de relación semántica más cercana, más similar. ¿Cómo se crea un embedding? De forma general, de forma no muy profunda. Esto es una foto de mi letra, el que no la entienda se jodió. Pero arrancan como tokens en un one-hot encoding. Imagínense que nosotros tenemos la Wikipedia entera descargada. Háganse como esa idea. Tenemos toda la Wikipedia entera descargada. Y en todas las palabras que se tonalizan en la Wikipedia hay 50.000 palabras diferentes en nuestro idioma. 50.000 palabras en español distintas, las cuales vamos a poder diferenciar y guardar, por ejemplo, en un diccionario, en alguna estructura de datos que nos dé la gana. Entonces, los colocamos, no sé, en orden alfabético. A, antes, aplicar, altura, y así un montón de palabras del tamaño del vocabulario, de un diccionario, de lo que sea, en los cuales, para una palabra en particular, por ejemplo, la palabra perro, nosotros tenemos un vector del tamaño del vocabulario que está en one-hot encoding. ¿Qué es one-hot encoding? One-hot encoding es, si tenemos X cantidad de características, vamos a colocar 0 en todas las características que no son y vamos a colocar 1 en la característica que es. Por ejemplo, un vector de one-hot encoding de hombre o mujer, por ejemplo, tenemos un vector en el cual decidimos si es una persona es hombre o mujer, entonces escogemos que la posición 1 del vector o la posición inicial del vector, por ejemplo este de acá arriba,
es hombre y la posición 2 es mujer. Entonces, si una persona es hombre, tienen 1, 0. Y si una persona es mujer, es 0, 1. Digamos que está activo o prendido solamente el foco o la posición que corresponde a esa palabra en particular. ¿Listo? Entonces, para cada palabra, para cada palabra, uy, Quintana se le salió de la reunión. Para cada palabra que nosotros estamos utilizando, para cada palabra que nosotros estamos evaluando en nuestro embedding, nosotros lo que estamos utilizando es un vector de X posiciones, en este caso el tamaño del vocabulario, entonces sería un vector de 50.000 posiciones, donde tenemos un 1, no sé, para la palabra perro, para la palabra lobo, en la posición que corresponda a esa palabra. Y lo pasamos a través de un embedding. Un embedding funciona con una red neuronal. Una red neuronal sencilla, simple, la cual no voy a explicar exactamente cómo funciona, pero básicamente esta red neuronal lo que nos da es que nos extrae las características de lo que sea. En este caso le estamos pasando las características de este vocabulario y esto se va a estar ajustando y entrenando a partir de un montón de palabras. Para las personas que quieran profundizar un poquito más de cómo se entrena un embedding, de cómo funciona un embedding, les recomiendo que busquen los siguientes temas. Se llama el método de entrenamiento Skipgram, ahí se los estoy escribiendo en el chat, y Globe. Esos son los métodos de entrenamiento como más comunes con los cuales se están entrenando los embeddings hoy en día y con los que se entrenaron los embeddings de ChatGPT, de Gemini, de Claude, de toda esta vuelta. Ya les voy a explicar lo de la medida de distancia, ya voy. Pero eso utiliza, como son espacios normales, utiliza distancia euclidiana entre embeddings, pero para similitud utiliza coseno. Entonces ya vamos a explicar eso. Entonces, cuando le pasamos el embedding, esto nos da un vector mucho más pequeño. Recordemos que este vector inicial era de 50.000 posiciones, pero esto ahora nos da un vector mucho más chiquito, entre 300 y 1.000 posiciones, y ese vector condensa la información de semántica de la palabra en relación a las otras que tal vez puedan estar ahí cerquita. Ahora tenemos la capa de atención. Recordemos, pues entramos acá. Eso le pasamos el embedding de las palabras que vayamos a utilizar. En este caso, no sé, queremos que esto nos clasifique algo, o queremos que el transformer nos prediga las nuevas palabras que van a salir. Entonces, en esencia, ¿cómo funciona un transformer, o cómo funciona ChatGPT, o cómo funciona una IA moderna? Esta maricada lo que hace es predice la siguiente palabra basándose en las palabras anteriores. Fin. No hace nada más allá, simplemente predice palabras adelante, basándose en las palabras anteriores y las palabras que ya predijo. Entonces, si nosotros le decimos como el perro ladra y el gato, y nosotros le entregamos eso, lo que esperamos es que él nos devuelva la palabra maulla, porque pues el perro ladra y el gato maulla, o el perro ladra y el gato nos puede volver perfectamente no. Entonces el perro ladra y el gato no. Entonces nosotros le pasamos los embeddings del texto que vayamos a utilizar, las palabras el embedding de la palabra el embedding de la palabra perro, el embedding de la palabra ladra, el embedding de la palabra gato, la palabra el embedding de la palabra gato. Bueno, le pasamos los embeddings de todo esto y esto llega a lo que se llama una capa de atención o una multi-head attention. Estos gráficos me tomé el atrevimiento de robármelo de una certificación de NVIDIA que dieron la semana pasada. Entonces, pido perdón si esta vuelta tenía copyright, pero bueno, todo es por explicarles a ustedes. ¿Qué hace la capa de atención? ¿O qué es lo que hace la capa de atención en un transformer? La capa de atención en un transformer, en esencia, no les voy a explicar cómo funciona esta ecuación matemática, porque pues acá nos quedamos, pero bueno, esa es la ecuación matemática de cómo funciona un transformer. En esencia, habla de a qué palabra le presta atención otra palabra en una secuencia, de modo que esto permite manejar como un contexto un poquito más fuerte cuando tenemos textos largos o grandes. Por ejemplo, tenemos acá una frase,
que la frase que le pasamos es yo entiendo ecuaciones, pero simples y cuadráticas. O bueno, no sé qué es, no, bot es, ya no recuerdo qué significa bot. Caso que, momentito que los perros se me alborotaron acá. Entiendo que, entonces, por ejemplo, para la palabra yo, pues obviamente todas las palabras van. Bro, bot es ambos. Bot es, bueno, ambos. Entiendo ecuaciones, ambas, simples y cuadráticas. Entonces, obviamente, cada palabra va a prestar atención a sí misma. Recordemos que esto obviamente no le pasamos letra, no le pasamos texto a esta vuelta, sino que le pasamos el número o el embedding correspondiente a este vector. Yo, para la palabra yo, pues obviamente le va a prestar mucha atención a yo. Pero yo, miren que también le presta atención a la palabra understand o entiendo. Entonces, cuando la palabra entiendo le presta como tener más relación con la palabra yo, porque pues claro, ¿quién entiende? Yo. Entonces como que empezó a comprender el modelo. Para la palabra entiendo, pues obviamente entiendo con entiendo, pero que entiendo ecuaciones, entonces hay un peso un poquito más alto en ecuaciones. Y también entiendo se conecta mucho con simple. Entonces, ¿qué entendemos? Ecuaciones y ecuaciones simples. Perfecto. Y lo mismo para todas las palabras. Esto simplemente nos crea lo que se llama una matriz de atención, en los cuales para cada palabra vemos para qué otras palabras le está prestando atención o qué otras palabras son más importantes dado ese contexto en particular. Uy, se tostó esta vuelta. Listo. Y como les decía, eso al final lo único que predice son palabras nuevas basándose en la palabra anterior. Con el suficiente poder de cómputo, tiempo de entrenamiento, va a ser congruente. Y no solo congruente, va a ser de hecho muy inteligente. Por eso es que pues hoy en día la gente es experta en decir que es que los ingenieros de sistemas nos vamos a acabar, de que se va a acabar el mundo, de que la IA nos va a reemplazar a todos. Y pues la IA con suficiente tiempo de entrenamiento, con data centers bien y putamente grandes y bien poderosos, va a ser llega a ser bastante inteligente, porque es capaz de predecir cosas con bastante capacidad. Esta parte de add y norm, vamos a ignorarlas por el momento. En un futuro les voy a explicar un poquito más a profundidad, pero eso lo único que hace son capas de normalización, que nos normalizan los datos de modo que no haya tanto ruido y no haya sobreajuste, pero no vamos a entrar a ello. Después de pasar por una capa de atención, normalizamos y esto se nos va a intercalar entre capas de atención y capas feed forward, capas de atención y capas feed forward. ¿Ven este NX que hay acá? Este NX significa que este bloquecito lo vamos a multiplicar n veces. No va a ser una vez, va a ser un montón de veces, uno al lado del otro. Va a haber un montón de capas. Por ejemplo, el primer transformer, según yo tengo entendido, fue entrenado con 8 de esos bloquecitos. Un montón de esos bloquecitos anidados. Entonces, la capa de feed forward, aparte de la multi-head attention, la feed forward es bien parecido a esto. Una red neuronal densa conectada con todo mundo. Es decir, en la capa de atención recibimos a qué palabras le están prestando atención la red neuronal o el transformer. Y en el feed forward lo que vamos es a extraer características de estas capas. Y eso lo vamos a encanar una y otra vez, de modo que cada vez van a pensar a crear relaciones más complejas entre las palabras y va a permitir predecir con mayor precisión cuál es la siguiente palabra. Es decir, cuando encadenamos una feed forward y una multi-head attention una detrás de otra, lo que eso nos permite, en esencia, es capturar mucho mejor el contexto de lo que estamos hablando. Ahí se unió el profe Botia. ¿Cómo estás, profe? Entonces, eso nos captura mucho mejor. Cuando encadenamos un montón de estas capas, un montón de multi-head attention, feed forward, cuando las encadenamos una detrás de otra, nos coge muy bien y muy a profundidad del contexto de lo que estamos hablando. Y como ya lo entrenamos antes, con el corpus y con una cantidad de información grandísima, por ejemplo, la Wikipedia entera, o por ejemplo, con todo Internet, la cantidad de información que usted le quiera meter, pues si ya nos obtiene bien un contexto, ya nos puede predecir muy bien la siguiente palabra. Y eso para todas las palabras siguientes. Eso lo va encadenando un montón y pues por eso nos brinda respuestas congruentes y extensas, porque va prediciendo palabra tras palabra, palabra tras palabra. Y por eso es que como esta vuelta requiere mucha computación por detrás, porque esto lo estamos encadenando
eh, una tras otra y necesitamos predecir respuestas bastante largas y por eso se requieren data centers tan grandes. Ahora sí, ya después de haber entendido más o menos cómo funciona un transformer, les recuerdo, todas las preguntas que ustedes tengan son válidas, todas las preguntas que ustedes tengan son válidas, son bienvenidas y obviamente es importante que ustedes puedan más o menos comprender los conceptos generales. No vamos a entrar, como les dije hoy, a toda la profundidad matemática, pero sí los conceptos generales de cómo funciona un NLM, cómo funciona un transformer, para que tengan claro el qué es lo que estamos haciendo. Listo, ¿qué es RAG? Me voy a apoyar bastante de esta gráfica. RAG son las siglas de Retrieval Augmented Generation, o me niego a decirles por el nombre de generación de recuperación aumentada, me niego a decirles de esa manera, pero a lo que se refiere es, esta vez vamos a eliminar todas las alucinaciones que tiene el modelo, brindando la información verídica. Si recuerdan por acá atrás, yo les dije que había varios problemas con utilizar el LMS y ya, utilizar la API sola y brindarle un prompt y ya, había problemas, porque perdía contexto, perdía memoria y alucinaba mucho. Eso lo solucionamos con esta arquitectura, RAG. Esto funciona por varias etapas. Primero, nosotros vamos a crear, tal y como dice acá, Enterprise Knowledge Base. Obviamente esto funciona no solo para el conocimiento básico de una empresa, sino que también funciona para lo que nos dé la gana. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de código. Vamos a coger todo eso y lo vamos a guardar en un archivo. En el archivo que nos dé la gana, un PDF, un archivo de texto plano, un archivo de Word, lo que sea. Eso después vamos a dividirlo en documentos de X tamaño de caracteres. Por ejemplo, imagínense que tenemos un manual de empresa de 60 páginas y, no sé, unas 30.000 palabras, 40.000 palabras. Ese manual lo vamos a dividir, vamos a cargarlo pues en el lenguaje de programación que queramos. En este caso, pues lo más usual es Python. Y vamos a dividirlo en chunks de texto, es decir, vamos a separarlo. Tiene 60.000 palabras, vamos a dividirlo en 30.000, 40.000. Vamos a dividirlo no sé, de a 40 palabras, 80 palabras, lo que queramos, el tamaño que nosotros queramos. Y esto nos va a generar pues X cantidad de documentos. No sé, nos generó 1000 documentos, 600 documentos, lo que sea. Esto después, estos documentos los vamos a pasar por un embedding. Vamos a crear el embedding de cada uno de esos documentos. Recordemos que un embedding lo que nos captura es la proximidad semántica, el contenido semántico que trae una palabra. En este caso vamos a capturar los embeddings de todas esas palabras que nosotros cogimos y vamos a sacarle la proximidad semántica a todas esas palabras. Y eso se colapsa a un solo embedding, a un solo vector. De tamaño depende del embedding que nosotros utilicemos. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los documentos. Entonces, al final, si nos quedó con 600 documentos, nosotros vamos a quedar con 600 vectores de embeddings. Estos documentos de embeddings los vamos a guardar. ¿En dónde lo vamos a guardar? En una vector storage o una base de datos vectorial. Hay varias vector storage. Hay muchas. Las más famosas son las que tengo acá: Pinecone, ChromaDB, Supabase Vector Storage, Quadrant, pero hay más. Hay más, pero las que yo he utilizado son estas y las recomiendo. Eso en lo que nos genera es esto, sencillamente. Imagínense que tenemos una base de datos de varias columnas, o un Excel con varias columnas, lo que sea. La primera columna nos trae el texto del chunk que nosotros recortamos. Y en la siguiente columna tenemos un vector, que es donde estamos guardando el embedding de ese texto que nosotros guardamos. Esencialmente. Así como tipcito extra, los embeddings no solamente son para texto, también sirven para muchas otras cosas, pero voy a crear un proyecto esta semanita y ya después les mostraré cómo se pueden utilizar para otros temas. Pero bueno, en esencia, guardamos en una columna el texto que guardamos. Después en otra columna el vector del embedding. Y en una tercera columna, si queremos, metemos metadatos, lo que queramos. Da igual.
Ok, entonces todo esto está guardado en una base de datos vectorial. Y en esa base de datos vectorial, en esencia lo que hay es un montón de embeddings que nos están diciendo, nos están guardando, por un lado, el texto pues de un manual de usuario o de lo que sea, y en otra columna nos están guardando también el vector que contiene la información semántica de lo que tenemos en la primera columna. Todo eso lo vamos a dejar disponible, habilitado en una base de datos vectorial, y ahora imagínense que tenemos un usuario. Ese usuario hace una pregunta. Imagínense que tenemos un manual de empresa y es un empleado interno que quiere preguntar cómo funciona un proceso en la empresa. Ese empleado lo que hace es que escribe en esta empresa, escribe que a nuestra aplicación, oye, ¿cómo funciona esto? Y lo que hace nuestro aplicativo, tal y como dice Enterprise App, nos recibe la query del usuario, la recibe, o sea, lo que nos preguntó el usuario, esa query la pasa también por el mismo embedding, muy importante, tiene que ser el mismo embedding con el que embedimos los documentos al inicio. Y eso lo que nos hace es una query a nuestra vector storage. ¿Qué es lo que busca? Busca cuál es el vector que está más cerquita del otro. ¿Por qué? Recordemos nuevamente cómo funcionaban los embeddings. Los embeddings, las cosas que están semánticamente más cerquita, las cosas que están semánticamente más relacionadas están más cerquita en ese espacio de n dimensiones. Entonces, lo que nos va a buscar es, entre todos los documentos, cuáles son los top K que están más cerquita entre sí, que están más cerquitas a esa query que nosotros como usuarios hicimos. Eso se hace con una operación muy sencilla que se llama la similaridad de cosenos, tal y como dice acá. Esto es básicamente sacar el producto punto entre los dos vectores y dividirlo por la magnitud de los dos vectores, por el producto de la magnitud de los dos vectores. Es algo muy sencillo. Y pues, tal y como se ve acá, estos son dos vectores en un espacio, y eso tienen todos un ángulo entre sí. Si el vector, si el coseno, recordemos matemáticamente, el coseno varía entre valores de -1 a 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que implica por ejemplo, que valga -1? Si vale -1, es porque el ángulo entre los dos vectores es 180. Eso fue un perrito ladrando de fondo. Eso implica que el ángulo entre los dos vectores es 180, es decir, estos dos vectores de acá son opuestos, radicalmente opuestos, es decir, están muy lejos. Si esto vale 0, significa que los dos vectores son ortogonales entre sí, es decir, generan un ángulo de 90 grados, todavía están bastante lejos. Pero eso si nos genera un valor arriba de 0 o cerquita a 1, significa que los dos vectores están cerquita. Y en el contexto de un embedding, que dos vectores estén cerquita, dos embeddings estén cerquita, significa que tienen una relación semántica mayor. En este caso en particular, el que dos vectores que tenemos en nuestra base de datos vectorial estén cerquita, implica que seguramente contienen la respuesta o el contenido de información que está buscando el usuario. Porque si en este embedding estamos guardando la información de cómo funciona este proceso y la pregunta del usuario fue sobre este proceso, pues las palabras son como medio parecidas. Entonces eso nos va a encontrar que son como los dos documentos como más parecidos. Pero esto en particular no nos devuelve un solo documento. Esto nos puede devolver los n documentos más cerquitas, es decir, le calculamos el coseno del documento que recibió o la query del usuario contra todos los documentos. Y los que nos den los valores más altos, no sé, los 5 más altos, los 10 más altos, se los pasamos a nuestro LLM. Listo. Pipe, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Parcero, una cosa, esta parte de esos cálculos que estamos haciendo para la proximidad por cosenos, ¿lo debemos de calcular o ya directamente el framework se encarga de hacerlo? Por lo general, el framework se encarga de hacerlo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo con LangChain, muy sencillito, y por lo general de eso, el framework se encarga de hacerlo solo. No nos tenemos que preocupar de eso. De hecho, por lo general, se utiliza una cosa que llaman FAISS, que son... esto es una librería que utiliza Facebook para ese tipo de cosas.
y eso se carga por detrás de hacerlo todo. Las bases de datos vectoriales, por lo general, tienen muy optimizadas estas queries. Correcto. Antes de que continúes, otra pregunta. Cuando estamos consumiendo las APIs, ¿cierto? Hay forma de, o sea, esto que lo estás explicando pues con el tema del rack, pues ya sabemos que es para que no se, para quitar las alucinaciones pues de las IAs. Ahora, ¿cómo se hace para realizar el consumo de una API y que pase directamente por acá? ¿O lo tenemos que construir y exponer una API que haga y que entre directamente a este rack? Hay que construirla. Hay que construirla. Correcto, listo, bien. Hay que construirla, ya ahorita les voy a mostrar pues el ejemplito. Entonces esto, básicamente, nosotros hacemos esa query y lo que nos devuelve esta vector storage son los documentos, y ahora sí nos devuelve no el embedding, sino el texto de los top K documentos. Eso después, como tal, se lo podemos pasar ya ahora sí a un LLM, a una API de un LLM, y que le podemos decir en el prompt, responde basándote en este contexto, responde esta pregunta, y de contexto le pasamos los documentos que le dimos. Eso lo que nos hace es que nos elimina casi que al 100% las alucinaciones, y también si el modelo no sabe, directamente va a decir, no tengo ni idea, o no tengo información para responder eso, y tal y como dice acá, de respuesta, pues envía la respuesta streameada al usuario. Listo. Wow, ¿qué más sigue por acá? Listo, no, perfecto. Ahora les voy a colocar un ejemplito con un documento algo sencillito que les creé a ustedes. Entonces voy a detener la presentación acá, voy a ir abriendo, y las preguntas que tengan me las pueden ir haciendo mientras voy abriendo por acá esto. Bueno, entonces mi pregunta es, si yo quiero crear un agente de IA, obviamente tengo que construir la API, tengo que seguir, o sea, tengo que utilizar la API de cualquier modelo de grande lenguaje. Tengo que construir la arquitectura rack para que consuma los embeddings dado mi contexto de mi aplicativo. ¿Sí o qué? Entonces, como tal, me tendría que preocupar principalmente de los costos de mantener la storage vectorial arriba y del consumo de la API. Sí, tal cual. Sí. Y pues obviamente si quieres desplegar eso en una, no sé, imagínense que ustedes quieren desplegar esta vuelta en alguna nube, lo quieren desplegar en AWS, en un GCP, en un Azure, en lo que les dé la gana. Pues obviamente esto en particular sería importante el que también tengan en cuenta los costos del despliegue, porque pues si ustedes lo van a correr en el computador no tienen costos de despliegue, pero si quieren desplegar eso en alguna parte, les va a mostrar el ejemplo. Antes de que los muestres, te complemento ahí, Juan José, para Juan Felipe. Parce, para que tengas en cuenta que las nubes ya tienen esta plataforma como servicio, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la plataforma como servicio, la facturación es diferente a montar un servidor. Por lo general, si no lo montas como plataforma como servicio, te va a salir más caro. Entonces, en el caso de que vayas a hacer algo o tengas en mente algo, estos te van a cobrar un montón. Te lo digo porque a mí se me consumió 200 créditos en Azure montando, parce, dos cositas súper pequeñitas para que estuviera consultando básicamente 5 documentos PDF el sistema, ¿cierto? Entonces, a lo último, no $. Entonces, para que lo tengas en cuenta también. Más fácil, uno busca la posibilidad de montarlo en un servidor o montar un servicio dentro del servidor que haga la tarea, más no montarlo como servicio. Listo. Solamente pues mencionarte eso. Okay. Listo. Como quien dice, tengan mucho cuidado que esta vuelta consume bastante en nube, bastante en nube, y esto es complejo. Listo. Por ejemplo, yo quiero una gente que convierta consultas en lenguaje natural, consultas SQL de una base de datos. Yo necesito que el LM tenga memorias, en memoria las tablas y las columnas de la base de datos. ¿Cuánto me cuesta el servidor? El precio o los costos de los servidores de esta vuelta, primero yo te recomiendo ejecutar esta marica en local, personalmente. La base de datos que yo les voy a mostrar, la base de datos vectorial, corre en este caso en local, porque utiliza por detrás algo que se llama SQLite, y esto simplemente crea una base de datos muy sencillita en local. Entonces, digamos que en medio de todo es bobada que utilicen una vector storage que corran en el cloud, mientras que ustedes pues tienen la posibilidad de ver esto.
pero yo sí le puedo responder a él. Mira, Va. si tú tienes si vos tenés un servidor donde vos montas todo como servicio, lo que te van a cobrar es el tiempo que tengas ese servidor arriba. Es decir, que si, digamos, te cobran por el tiempo de la Virtual Machine directamente allá en Azure, no sé, por día $40, te va a costar $40, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Lo levantas solamente, no sé, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y lo apagas. O sea, tú puedes generarle una tarea para que se encienda y se apague. Pero si tú llegas y pones esa carajada para que sea por consumo, parece, el día de mañana llega una persona y empieza a tirarle consultas directamente a eso para que te lance consultas de base de datos y eso empieza todo el mundo a pegarle a la hora que se le dé la gana y eso te va a facturar un montón. Entonces, por eso digo, es mucho mejor coger un servidor, montar todo el servicio en el servidor, subirles una virtual machine y determinarle un tiempo de trabajo a tener que mantener eso, que lo consuman por uso, porque, hermano, eso le empiezan a pegar y a pegar y a pegar y a pegar, a pegar, parce, y el día de mañana usted mira la facturación de un mes, $200, y el próximo mes, 4.000, y es un hijo de puta, ¿qué pasó acá? Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces ahí me salgo un poquito del tema. Pero entonces, ¿en qué casos yo quería configurar algo como un servicio y no en un servidor? Es depende de la empresa y depende del servicio que tú estás montando. Por ejemplo, si yo tengo un servicio que va a ser un chatbot y el chatbot lo necesita simplemente para ciertas preguntas, pues puedes montar un servicio pequeño que esté consumiendo algo pequeño para que no se salga de eso, ¿cierto? Creo que Juan José y yo ya lo discutimos un día que él estaba haciendo algo, ¿cierto? Para una empresa, ¿cierto? Entonces, si lo tenemos así, no hay ningún problema, tú lo montas como un servicio. Pero si tú ves que eso le va a pegar todo el mundo, hermano, y que eso el día de mañana se va a disparar, tienes que comenzar a mirar cuáles son los costos y las limitaciones que tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que la arquitectura y la infraestructura que tienes atrás la montes de manera que lo que crezca de forma horizontal sea un servidor, más no sea un planteamiento como servicio. Porque si no, créeme que se va a disparar. Es como, por ejemplo, tú llegas y montas una aplicacioncita pequeña que se va a escalar verticalmente, es decir, en costos va a aumentar, no sé, a las 12 del día, que tiene mayor transacción, y en la noche, en horas pico, ¿cierto? Entonces, en ese momento va a haber mayor facturación. Pero tú dices, venga, eso se me está consumiendo entre 150 a $170 mensuales. Pero ¿qué tal si tú llegas y montas, por ejemplo, un servidor de Kubernetes, ¿cierto? Que es una máquina Linux, ¿cierto? Montas ahí ¿cómo se llama esto? Un administrador de imágenes y le decís, venga, a cierta hora no lo crezcas de forma vertical en costos, sino que lo creces de forma horizontal. ¿Para qué? Para que tenga mayor cobertura de transacciones. Entonces ahí los costos no se van a ver modificados y a vos te van a cobrar siempre un precio fijo, es decir, no sé, 30, $40. Ahí te ahorraste aproximadamente un 100, 150% de utilidad de lo que estabas haciendo. Listo. Eso es el tema de costos en la nube, parce, eso es un tema súper largo y súper discutido, y para eso incluso hay arquitecturas, por eso es que incluso hay un puesto específico de arquitecto en la nube para eso, porque el man que se encarga de trabajar eso conoce todo el costo de esto. Yo también le dije a Juan José un día que en la empresa en la que estoy se disparó a $30.000 el consumo de una base de datos no relacional, una como DB. ¿Por qué? Porque esa carajada todo el mundo empezó a pegarle, no, guarden allá se puede, y eso guarde, y guarde, y guarde, y guarde, y las errores se dispararon. Cuando les llegó la cuenta de $30.000, ahí, no, venga, bajémosle un poquito a esa base de datos, que es que sí nos estamos pasando. Pero bueno, en fin, eso es un tema bastante largo por el cual hablar. Listo, no, perfecto. Para cualquier persona que tenga como dudas de lo que sea de full stack, Quintana, pues Juanfe, el que está hablando, realmente es probablemente la persona que yo conozco que más sabe. Es un hijo de puta genio en esta mierda y lo recomiendo, pero a ojos cerrados. Mientras esta vuelta termina de instalar, porque se va a demorar un rato en instalar todos los paquetes de Python por alguna razón, pero bueno, yo por el grupo les pasé
un GitHub. En ese GitHub tengo recopilado todos los workshops que se han dado pues acá en Web3 y acá creo una carpeta que se llama RAG ejemplo. En esta carpeta pues tengo básicamente el ejemplo que les voy a mostrar hoy. Mientras esta vuelta termina de instalar les voy a mostrar el código, pero este GitHub es público. Ustedes lo único que tienen que hacer es, llegan acá a este GitHub, le hacen un fork y cuando vayan a esta carpeta pues se meten a esta carpeta y ejecutan los siguientes comandos. Primero, crean un virtual env o un entorno virtual de Python. ¿Qué es un entorno virtual? Es una forma de aislar nuestro proyectico para que no haya problemas con las dependencias. Y segundo, pues, le damos pip install-r. Ese -r significa que va a ser basado en un archivo o de read. Y le decimos qué archivo tiene que leer para descargar las dependencias que vamos a utilizar. En este caso son requirements.txt. Mientras tanto, voy a meterme acá, y antes de mostrarles el código, ¿ustedes para qué mierda podrían utilizar esto? Ahí estaba, por eso estaba levantando esto. Yo hice, hace no mucho, le estaba precisamente mostrando a Quintana hace un tiempo, ese portafolio. Lo hice hace como un mesecito. En ese portafolio, pues obviamente hablo un poquito sobre mí, sobre quién carajo soy, qué es lo que he hecho. Qué pena, Juanjo, me aparece 404 no sé si les aparece a ustedes el repositorio así. O sea, que me tengo que loguear. Borra la parte de Deep Learning para entrar al perfil de Juanjo y desde ahí te sale. Listo. Listo. Listo, ya. Perdoncito. Listo. ¿Y cuál es, perdón? Deep Learning Workshop, ¿cierto? Ajá, Deep Learning Workshops. Sí. Listo, perfecto. Gracias, muchachos. Listo. Yo simplemente pues hice este portafolio bonito, me quedo bellaco, todavía tengo que cuadrarle un par de cosas, pero lo importante está en esa parte de habla con mi IA. Y es que básicamente esta IA funciona por detrás con exactamente la arquitectura que yo les acabo de mostrar, con RAG. Entonces, si yo le pregunto, no sé, ¿qué preguntas ustedes me harían a mí? ¿Qué experiencia tienes? No sé. Esto me va a responder basándose en la información que yo le di. Esto funciona por detrás con un archivo en el cual yo le di información y le dije que soy yo, qué hago y cómo funcionamos mi vuelta. Y pues esto me responde cosas que sí. Desarrollo de software, específicamente soluciones utilizando Full Stack. Soy técnico en desarrollo de software, ingeniería de sistemas, con 2 años trabajando en ese campo. También tengo experiencia en liderar equipos, enseñar a otras personas. Y bueno, esto me dice, por ejemplo, yo le digo que sabes de RAG. Eso me va a responder pues información basándose en lo que sabe de mí. Ya que he trabajado en implementación de agentes, está utilizando esta tecnología, es un modelo con una utiliza para tal, básicamente. Eso es información que responde basándose en información que yo le di. Entonces, bueno, en este caso, esto ya eso me está recibiendo. ¿Qué pasó acá? Listo, no. ¿Será que esto ya terminó de descargar? Entonces vamos a ver si el ejemplo de... No terminó de descargar, entonces vamos a mostrarles el código. Ya vamos a ver si les quedó debiendo ls cd web workshops web. Entonces, en el repositorio están los comandos. No, tengo que agregar eso al README. Tengo que agregar eso al README, pero ya te los copio en el chat. Dale. Ojo, yo tengo otra preguntita. Dale, pregúntame. ¿No sabes que, por ejemplo, la IA más potente que digamos que se puede descargar en local es DeepSeek? Sí, sabes. Pero tú sabes que DeepSeek tenía una cuestión con su API, porque como que su API era como la de OpenAI, pero una vuelta toda rara, como que realmente ese modelo no tenía su propia API, sino que utilizaba por detrás la API de OpenAI. A ver, antes de esto acá, dame un segundito, yo mando lo pip, Dale. install eso y pip, Python, -m, bem. Listo. Primero ejecutas este de acá y después ejecutas este de acá. Listo. Ok. Bueno, pregúntame, Pipe, perdón por interrumpirte. Entonces, Dale. Entonces, digamos que yo tengo la suficiente capacidad de cómputo para descargar este modelo en local utilizando Llama,
y digamos, listo, ya tengo eso en mi propio, digamos, en un equipo X, sea un servidor, lo que sea, y listo, lo tengo ahí. Ahora ya lo quiero utilizar para, digamos, en mi propio aplicativo para que se consuma. Sí. Ahí no habría problemas con esa API. ¿Cómo así? No, Pues no, sí. simplemente respecto pues para crear algo con RAG, Sí. no hay problema. O sea, la ventaja que tiene RAG, tal y como yo les mostré por acá, es que es bastante desacoplado entre sí. O sea, tú puedes cambiar de vector storage cuando te dé la gana, puedes cambiar el embedding a otro, siempre y cuando pues actualices los documentos, puedes cambiar el LLM para el que quieras, puedes utilizar uno que esté corriendo en tu máquina, puedes utilizar la API del que te dé la gana. O sea, es bastante desacoplado entre sí. Tú puedes cambiar las herramientas que estés utilizando. En particular, yo esto lo voy a hacer porque es probablemente lo más fácil, pero y utilizo una librería que se llama Langchain. Esta librería de Langchain, por alguna razón, esto no me está resolviendo lo que me debería de resolver. Pero por alguna razón no me encuentro las librerías, pero bueno. Las librerías de Langchain, en esencia o en particular, el Langchain funciona precisamente para crear este tipo de cosas, para crear RAGs, para utilizar agentes, para crear agentes, todo lo que se utiliza como de IA grande hoy en día, que corren servidores, es creado por desarrolladores, por lo general utiliza Langchain. ¿Listo? Entonces, acá lo que hacemos es que importamos las librerías necesarias. En este caso en particular, yo este ejemplo que les coloco es para que veamos cómo responde preguntas acerca de un libro. En este caso, les voy a pasar este libro, se llama La singularidad está cerca, es de un man que se llama Raymond Kurzweil, que para el que no lo conozca, le recomiendo leerle la biografía. Ese marica fue el que creó los OCRs y tiene la biografía más hijueputa del mundo del desarrollo de software probablemente. Y él habla de un libro, en ese libro habla un poquito de básicamente el presente de nosotros, solo que este man lo escribió a finales del 90 y está prediciendo la actualidad. Entonces, bueno, primero que todo, estamos utilizando primero que todo la API de OpenAI, la API remota de OpenAI. Entonces, tenemos que configurar como variable de entorno la API de OpenAI. Acá me niego a colocar la API mía porque pues me la roban, pero ustedes simplemente van a la página de OpenAI, inician sesión en la parte de APIs y pueden sacar la API muy rápido. Hay videos de 5 minutos que les enseñan cómo sacar la API key y la ponen acá. Después, cargamos el documento. Cargamos ese documento. En este caso, pues utilizamos una cosa que se llama PyPDF Loader. PyPDF es otra librería que tiene Python para cargar y trabajar con PDFs. Y pues Langchain tiene los document loaders, en el cual se conecta con esta otra librería. Siguiente, partimos nuestro libro en chunks de texto, tal y como yo les había dicho por acá. Había que hacerlo parte de Rigid Documents, había que partirlos, había que separarlos en documentos. Yo lo que escogí fue, esto se hace con caracteres, yo dije, con 500 caracteres y un chunk overlap de 100. ¿Qué significa ese chunk overlap? Y significa que aparte de los 500 caracteres que le corresponden, va a coger 100 caracteres del chunk siguiente. ¿Eso es para qué? Para que tal vez no pierda completamente contexto de lo que estamos haciendo, de lo que se está trabajando y de alguna manera pueda funcionar y mantenga un poquito más de contexto. ¿Listo? Entonces acá simplemente guardamos en una variable docs nuestro texto partido. Después cargamos el embedding de OpenAI. OpenAI en particular nos habilita los embeddings. Nosotros podemos utilizarlos siempre y cuando estemos utilizando la API de OpenAI, y acá tenemos la forma de utilizar los embeddings. Después vamos a utilizar en este caso de base de datos una base de datos que se llama Chroma Database. Chroma tiene una particularidad y es, como les dije, esto funciona directamente en local. Eso es una bendición porque pues denme un instante, eso es una bendición en particular porque pues no tenemos que utilizar un servicio en la nube, no tenemos que consumir nada en la nube, sino que podemos utilizarlo directamente en local. Todo en local.
Siguiente, tenemos el retriever. Retriever o recuperador, por así decirlo, lo que nos hace es precisamente ese cálculo de la proximidad de cosenos. Esto nos recupera cuáles son las top K. En este caso escogimos 4, nos dice cuáles son los 4 chunks que nos responden las preguntas que nosotros estamos haciéndole a nuestro modelo. Y acá creamos lo que se llama una QA-chain. LangChain tiene por detrás este objeto que se llama la Retrieval QA. La Retrieval QA es básicamente una forma de usted pasarle al modelo las preguntas. Acá le tenemos que pasar primero qué LLM estamos utilizando. En este caso estamos utilizando Chat-OpenAI. La temperatura, importante, eso es un parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta. La temperatura nos habla de qué tan creativo o qué tan psicorrígido se pone el modelo a la hora de responder. Shane Stuff, básicamente como dice este comentario acá, nos dice que tenemos que utilizar precisamente los documentos como contexto. Le pasamos de recuperador el recuperador que colocamos acá y nosotros le decimos, queremos que nos retorne los documentos que buscó pues, para el contexto. Sí. Y acá, pues mediante un while, simplemente le decimos que, pues para preguntar, vamos a arrancar esto en particular. Entonces, creamos el entorno virtual. Para habilitar el entorno virtual o para correr el entorno virtual, lo que tenemos que escribir es nombre del entorno virtual o la carpeta donde está el entorno virtual. Esto no sé por qué está acá. Se me bugueó esta vuelta. Ay. Scripts activate. Listo, por alguna razón eso se me bugueó. Pero bueno, vamos a ver si cambiando de pestaña esto cambia o no cambia. CLS. Pero bueno, básicamente para activar el entorno virtual es la carpeta del entorno virtual, entramos a scripts y escribimos activate. Y eso nos activa el entorno virtual. Y ahora vamos a ir a arrancar nuestro archivo de Python. Vamos a ver si esto funciona. No, me está fallando. ¿Por qué? Por alguna razón no encuentra las dependencias que nosotros instalamos. ¿Por qué? Porque antes de instalar las dependencias la cagué. Nosotros, antes de hacer este pip install, tenemos que entrar o activar nuestro entorno virtual. ¿Por qué? Porque si no activamos antes nuestro entorno virtual, esto no va a funcionar, no se van a instalar las dependencias en el entorno virtual. Entonces, vuelve y juega a esperar. Pero bueno, mientras esta vuelta carga, ¿alguno tiene preguntas? Todas las preguntas que tengan las voy respondiendo mientras eso va cargando y va inicializándose. Todas las preguntas que tengan respecto al tema, las dudas que tengan hasta el momento, lo que no hayan entendido respecto a la explicación de cómo funciona el transformer, lo que no hayan entendido respecto a lo que sea, les voy respondiendo. Vení, ¿puedes devolverte porfa a la gráfica? De una. No a la gráfica. A la del rack. Ahí, sí. Parce, aquí vos, por ejemplo, sí, a la del rack. Listo. Ahora vete, porfa, para el código. Al código, listo, ya vuelvo. Acá, listo. O sea, que podríamos traer información. Aquí tú tienes, por ejemplo, en el loader, vos tenés que estás cargando un PDF. Sí. Ese PDF podríamos cargar, por ejemplo, un array completico, por ejemplo, de una, o sea, no sé, digamos que datos de, por ejemplo, yo ahí puedo cargar un array completico de cuántos niños nacieron, no sé, en los últimos 5 años. Se podría cargar directamente ahí y preguntarle cosas al tipo. Es decir, mejor dicho, lo puedo conectar a una base de datos. Básicamente esa parte, esa sección que estás mostrando. Ok, respondiendo a tu pregunta, por lo general eso solamente se cargan documentos de texto plano. Si listo, perfecto. Utilizar arrays y queremos conectar a una base de datos o algo más de ese estilo, utilizamos ya es una arquitectura de agentes. Y eso es algo que yo les voy a explicar. Ok. Listo. Listo, Listo. Esto lo voy a abrir acá casi que en contra de mi voluntad. Solamente por ustedes. Y es solamente para sacar la API de OpenAI. Ay.
Si me toca borrar esta maricada porque se me empieza a consumir esto, ya saben que es por ustedes. Pero bueno, igual ahí te deja desactivarla. Ah, sí, yo la puedo borrar. Entonces, sí, pues la idea no es borrarla porque me da mucha pereza sacar otra API key, pero bueno, ahí está. Habría que usar hashing primero y después. Ay, me lo ahorro. Trabajo que me ahorro, listo. Solo hago porque los quiero. Entonces, cuénteme. ¿Cuál es la pregunta que tenía Manuel? Bueno, yo ya comenté en mi caso en el chat. El sábado participé en una hackathon y el reto era crear un chatbot que tú le preguntaras cosas, él consultara a una base de datos SQL y respondiera. Ajá. Entonces, el bot obviamente necesita saber qué tablas hay en la base de datos y las columnas para saber sus relaciones. Entonces, acá sería, por ejemplo, un texto plano que diga las 114 tablas y sus columnas para que la IA sepa qué columnas hay para hacer las consultas. Listo. ¿Cuál es la respuesta que te doy? Exactamente la misma respuesta que le di a Quintana ahorita. Y es que eso ya no sería con un texto plano, ya no sería con un documento de texto plano, que pues no es lo ideal, no sería lo ideal, sino que eso idealmente sería con una arquitectura de agentes. Cosa que, como les dije, les voy a explicar ya en la próxima clase. Pero eso en esencia es, tenemos un agente que es como un orquestador o un director de orquesta que puede utilizar diferentes funciones. En este caso, imaginemos que son instrumentos, pero los instrumentos son funciones de nuestro código. Una de esas funciones puede ser, por ejemplo, consulta la base de datos tal. Y en esa función simplemente cargamos la lógica de cómo se debe cargar a la base de datos, de cómo se tiene que hacer la consulta a la base de datos. Y tal vez podría ser importante en un RAG, eso sí, decir cuáles son los nombres de las columnas. Pero eso lo vamos a ver un poquito más a profundidad la próxima semana, ¿listo? Porque donde les embuta esto en este momento, los enloquezco acá. Les dice que no tienen toques, si les dice que no tienen tokens o así, pues obviamente uno para utilizar la API de ChatGPT tiene que cargarle al menos un poquito, no sé, $1 o algo así, para poder utilizarla. Eso no consume tanto como la gente cree, porque realmente consume muy poco, también depende del modelo, pero consume muy poco. Y si se puede hacer con Grok, pues si Grok tiene API o se puede descargar, supongo que sí. Entonces, no estaría seguro, pero espero y supongo que sí. Esta vuelta todavía sigue descargando, esto se demora. Conste. Listo, gracias. Listo. Quiero preguntarles, ¿ustedes qué dudas tienen en este momento? O si quedaron con dudas respecto a cómo funcionan los transformers, si quedaron con dudas respecto a cómo funcionan los embeddings, el por qué utilizamos embeddings con RAG, el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Quedaron con alguna duda al respecto? No, perfecto. Al menos por el lado mío quedas súper contento con todo porque ya uno empieza a entender muchas cosas. Listo. Entonces, no, pues, bien. Si empiezan a escuchar en la cabeza que hay un montón de piezas que empiezan a encajar, no se vayan a hacerse revisar en psicología, eso no es normal, pero al menos que vayan entendiendo algunos temitas y vayan entendiendo cómo funciona esto por detrás, es importante. Y realmente es simple, cuando ya tienes el fundamento o el conocimiento de cómo funciona por detrás, se simplifica bastante el cómo crearlo y el cómo empezar a interactuar con él. Es bastante sencillo. Listo. Esta vuelta se demora un huevo en descargar, no sé por qué. Y eso que estoy conectado directamente por cable de internet. Y mi internet es bueno. Pero bueno, esperemos un momentico. Pero ya vieron cómo funciona. Pues en mi portafolio ya les mostré la forma en la que eso responde. Entonces esto por detrás lo único que hace es manda la petición al backend. Es un backend sencillito que hice en Python, que utiliza pues toda la arquitectura que les mostré. Rebota una base de datos vectorial de Chroma que funciona directamente en local pues en mi computadora, revisa cuáles son los documentos que más se acercan, me los devuelve y responde. Preguntar algo que no tenga nada que ver. No sé, ¿qué preguntas no tienen nada que ver? Es que, a ver, ¿cómo cocinar un huevo? No debería responderme. Pues debería responderme como no tengo información.
Me encantaría poder ayudarte con eso, pero en realidad no soy un experto en cocina, así que no estoy seguro de cómo cocinar huevos. Seguro hay muchas recetas deliciosas que pueden encontrar en internet. Hey, verdad, Juanjo. Sí. Vos puedes volver el código. En el código, bueno, le pusiste a eso alguna acción, porque es que yo sé que la API, en caso de que no responda, vos le puedes decir a la API, pues a la IA, cómo responder en caso de que no tenga información. Sí, tal cual. Mira, es tal cual como un prompt. Yo les voy a mostrar el código de esta vuelta. Exacto. Pero el prompt lo tenés, ¿sí o no? Sí, ya se los voy a mostrar. Es algo realmente muy sencillo. El código del backend de esta vuelta primero utiliza una estructura que se llama modelo vista controlador. Eso es una estructura fundamental pues para montar cualquier tipo de backend. ¿Sí o no? Entonces, sencillito. Pido perdón de primeras porque mi código no es el más limpio. Entonces, al que no le guste que se tape los ojos, no. Pero acá creo algunos modelitos. Primero, el modelo de la base de datos que simplemente utiliza pues Chrome. Los documentos, que acá le cargo pues el documento que yo estoy utilizando para mi información. En este caso está pues acá en la carpeta de utils. Y es perfil RAG, ¿sí o no? Entonces yo le cargo ese documento y eso simplemente me los carga en memoria. Bien. En la parte de controllers, bueno, ya también cargo pues el modelo. En la parte de los controladores, en el controller, el código es sencillito. Esto simplemente me creo el documento, el archivo pues o la carpeta para que cargue todo lo de Chroma, cargo el modelo de OpenAI, cargo los documentos, cargo la base de datos con los documentos, y con el chain, ya les voy a mostrar qué es lo que dice el chain. Esto de Chain Model, este es el prompt. Listo, eres un joven llamado Juan José, alguien bastante amigable, sí soy. Pues... alguien bastante amigable. Utiliza la siguiente información para responder la pregunta de forma conversacional, como si fueras él. Indica que no está seguro en lugar de inventar una, pues si no sabe la respuesta. Acá le paso, en contexto, le paso lo que me devuelve el retriever o el recuperador de documentos. Acá le paso la pregunta o la query que haya hecho el usuario. Y el LLM, pues esto lo que me hace es, mediante una chain de pensamiento, me devuelve, basado en ese prompt y utilizando este LLM, me devuelve lo que vaya a responder. Y esto simplemente me hace un get response, crea una respuesta acá, y eso Flask me lo devuelve por la ruta de API. Es algo sencillo. Perfecto. Marce, ¿me puedes volver a mostrar la parte que es Chroma? ¿Me lo volvés a repetir, porfa? Perdón. Claro, no de una. Chroma es la base de datos vectorial que estamos utilizando. Gracias. Ya Entonces acá cargamos nuestra base de datos vectorial, acá cargamos nuestro LLM, pues nuestro pensamiento, nuestro respondedor, y acá cargamos con Chroma, utilizamos el recuperador de Chroma y me devuelve los 5 documentos que me responden las preguntas de esto. Perfecto. Listo. Venga, esta vuelta ya descargó. Cosa tan brava, hermano. Bueno, probablemente no descargó ya para hoy. No vamos a pelear más contra esto. Ya saben que eso simplemente tienen que crear el virtual engine, ya te respondo a mi hermano, activar el entorno virtual e instalar los requirements. Y en la parte de tu API key, pues le colocan la API key de OpenAI que vayan a utilizar. Si no tienen chavos, pues le cargan $1, no sé, esos son 4.000 pesos, no sean tacaños. Listo, cuéntame, Emma. Uy, mano, 44 líneas y ese pocotón de cosas que instalar en los requerimientos. Uy, no. Sí, no, eso es de todo menos... ¡Ay, sí descargó! ¡Qué felicidad! Eso es de todo menos eficiente. No te preocupes que... son demasiados. Es exagerado. Lo que quería preguntar era si tenías algo para visualizar cómo se vería una base de datos vectorial. En este momento no tengo cómo, pero vamos a buscar cómo se ve. Vector. A ver. Tocaría descargar un management para eso. A ver, ¿qué es lo que sí les podría mostrar cómo, pero no es lo debido, porque yo ahí tengo una vector storage en Supabase que hice para un trabajo que pues para una vez que yo le estaba trabajando en una empresa hace como 2 meses. Sí está,
pero no es el deber ser mostrarles eso. Ya después reviso cómo les encuentro una vector storage, pero... O buscarla en imágenes. Sí, más fácil no, yo les muestro cómo... Después le llega el abogado. Sí, no. Vector database. Pero en esencia, esta vuelta se ve algo así. Por ejemplo, en la que yo utilicé. Dale clic derecho y dale a abrir en una nueva vista. Ahí fue. Cristo bendito. Bueno. ¿Dónde? Se me perdió la imagen acá. Listo. En esencia, ¿cómo se ve esta vuelta? Es el ID, los valores del vector. Eso es una base de datos de Postgres, de hecho, es una base de datos relacional. Los datos del vector y la metadata. En esa metadata, pues, está la información en texto de lo que estamos usando, pues, como tal. Es muy sencillita. Realmente una vector store se ve muy, muy, muy simple. Es una base de datos relacional. Hay muchas bases de datos. Esta es una relacional, hay otras que no son relacionales, sino que funcionan por documentos. Hay muchos tipos de vector store, pero bueno. Listo, ahora esto cargó. No se preocupen si ahorita si pueden utilizar esto, les salen un montón de warnings. Todo este montón de warnings que salen acá, pues obviamente son porque estamos utilizando algunos elementos que Langchain tal vez ya empezó a dejar como depreciados y estamos empezando a utilizar pues cosas un poquito más modernas, pero por ahora funciona bien. Por ejemplo, le podemos preguntar de qué se trata el libro. Recuerden que esto lo hicimos con un libro. Listo, y eso me responde. El libro de la singularidad se acerca, trata sobre la transformación profunda que se espera remodelar la humanidad en futuro cercano. El autor explora los avances acelerados en tecnología, eventualmente superará la inteligencia humana y fusionará la biología con la máquina. También discute el concepto de la singularidad, un punto en el que el futuro, donde el crecimiento tecnológico acelerará más allá de nuestra comprensión y control. Más o menos lo que estamos viviendo hoy en día, solamente que ese man lo escribió a finales de los 90. Y bueno, ya para salir, escribimos salir y sale. Ustedes ahí, pues yo les cargué ese libro, pues ustedes pueden cargar el libro que les dé la gana, pueden aprender, no sé, voy a dejarles ya de compartir, pueden cargar un libro de cálculo vectorial y aprender cálculo vectorial preguntándole directamente al libro con un LLM, por ejemplo, y ya pueden utilizar los archivos que quieran. Para la próxima semana les voy a explicar con más detalle, pero ya ahora cómo funciona con un agente, cómo funciona una arquitectura de agentes y de qué manera funciona esto, ya no solo para que responda preguntas, sino para que ya haga cosas, para que la IA sea verdaderamente más poderosa. Parce, muy bacano todo, huevón. Muchas gracias, parce. Listo. Entonces es más práctico ponerse un programa, usar páginas como N8N, esas que hacen botsitos, parce, cualquiera de las dos. N8N funciona muy bien. Funciona muy bien y para algunas cosas funciona lo más de chévere, pero para otras es muy poco escalable y tal vez tienen muy poca flexibilidad, pero para agentes sencillitos, para cositas sencillas, funciona excelente. Listo. ¿Lograron entender bien? Yo sí. Listo. Parce, recordá crear el Discord. Créeme, parce, yo tengo un Discord para el grupo de estudio.net. Yo no subo ahí todas las clases. Sí, y eso no tiene límite. Crea el Discord, parce, y nos metes a todos. Listo. Listo, no, yo esta semanita les quedo pendiente de hacer el Discord. Ya enseguida voy a actualizarles la presentación, porque es que acá en el workshop les subí de presentación la presentación que fue creada con ChatGPT y les tengo que subir en la presentación que creé yo. Y hágale una para lo del Discord, les voy contando cualquier cosa. Listo. Muchas gracias pues por estar acá. Quintana, si alcanzó a grabar pues esta vuelta, muchas gracias. No lo puedo, no, porque yo tengo que estar trabajando al otro lado, entonces no puedo estar grabando. Listo, entonces esta parte no, pero listo. Yo lo que hice fue que puse las notas, esperemos que sí haya guardado algo de notas. Listo, no, excelente. Y cualquier cosa pues les queda pendiente grabarles yo un videito de esta vuelta. Muchas gracias por la transcripción. Perfecto. También, Emanuel, porfa, esa transcripción mandala en caso de que esa tampoco se genere. Listo, porfa. Listo, dale. Muchachos, vamos hablando, estoy pendiente de todo lo que ustedes me vayan diciendo. Un abrazo. Muchas gracias. Listo. Igual. Hola, bueno. Chao. Dios los bendiga, chao.